a todos, colegas y a las demás profesiones también que están presentes y interesadas en estos temas tributarios donde nos han venido cambiando sustancialmente durante los últimos años. Primero agradecerle a la doctora Gloria Nancy por parte de la Defensoría del Contribuyente por hacer estos eventos donde sé que redundan en el conocimiento de todos los profesionales y van a servir para que tengamos claro todos los conceptos, lo que ha querido la administración tributaria, lo que viene de la reforma tributaria, cómo se han ido reglamentando para que podamos ejercer de manera adecuada nuestras profesiones en cada una de las áreas donde ustedes se encuentren laborando. Vamos a tocar un tema asociado a la conciliación fiscal. Pero antes de entrar directamente a la conciliación fiscal, pues es importante nuevamente a los que estuvieron el año pasado en este conversatorio donde se estableció por qué llegó la reforma tributaria a lo que tenemos hoy en día. En ese momento, cuando se hizo el foro el año pasado, pues estábamos apenas en el proceso de trámite de la reforma tributaria, donde estaba en Congreso, estaba discutiendo, y solamente pues hasta el 29 de diciembre es aprobada, pues ya sabemos exactamente en qué términos quedó ese proyecto que se había radicado en octubre. Y en ese sentido, pues es importante saber y entender los cambios que se introdujeron en la reforma tributaria, cómo esos cambios que fueron base para la determinación de los hechos económicos que quedaron registrados en los artículos del Estatuto Tributario, cómo eso va a incidir y ha incidido en la determinación del impuesto, más que la determinación del impuesto es en las conciliaciones que se tienen que hacer para partir de la contabilidad y llegar a las cifras fiscales, que es en últimas el efecto que se va a tener en materia tributaria. Y para eso pues es importante recalcar el modelo de por qué, o sea, este modelo que siempre se ha venido trabajando y es el modelo en el cual estamos todos abocados, es siempre lo ideal y lo que debe ser, ¿cierto? Es partir de las normas contables, vamos a partir de la información financiera y esa información financiera pues tiene que estar debidamente elaborada con las normas contables, los principios contables y a través de ellas pues serán las entidades que tienen que establecer sus propias políticas contables para que con fundamento en esas políticas contables, en esos principios de contabilidad y en cada una de las directrices que emanan esos estándares de contabilidad es que vamos a preparar esos estados financieros. Esos estados financieros, como lo hemos venido manifestando, esos estados financieros pues deben estar reflejando esa realidad económica de una compañía. Pero ese estado financiero, si no existiera tampoco la figura del que tiene que vigilar ese estado financiero, que es el auditor o el revisor fiscal, pues entonces sería un estado financiero que también podría generar algunos inconvenientes de cómo yo determino una política contable para llegar a un efecto financiero, perdón. Entonces se requiere que ese revisor fiscal, ese auditor que va a evaluar y que va a dar un dictamen sobre esos estados financieros, pues también conozca las normas de aseguramiento de la información, tenga claro cómo va a auditar ese estado financiero para determinar si esas políticas y la aplicación de ese estándar de contabilidad realmente está cumpliendo lo que se quiere en materia del marco conceptual, lo que requiere cada uno de su modelo contable en el cual pues Colombia ha adoptado a partir de la reglamentación de la ley 1314. Entonces, si esos estados financieros debidamente auditados, protocolizados y preparados con fundamento en las normas de contabilidad y debidamente auditados por los principios de aseguramiento de la información, pues van a reflejar una información financiera veraz que permite una toma correcta de decisión para los usuarios de la información. Quien quiera va a analizarlos, pues saben que están preparados con unos principios que van a respetar realmente esa realidad económica del negocio. Partiendo de ese elemento fundamental, partiendo de esa realidad económica de las compañías reflejada en esos estados financieros, es ahí donde la norma tributaria dice, voy a tomar esos elementos del estado financiero que están reflejando esa realidad económica de una compañía, que están reconociendo todos los hechos económicos que pasan en las compañías en diferentes sectores del negocio. Entonces tomo esos elementos del estado financiero, los activos, los pasivos, los ingresos, los costos y los gastos, y a través de esos elementos del estado financiero es donde la norma tributaria va a aplicar lo que se requiere en materia tributaria. Entonces será a partir de esos elementos es que voy a aplicar esas normas del estatuto tributario, es a partir de esos elementos del estado financiero es donde voy a determinar qué limitaciones o excepciones va a hacer la norma tributaria para tratar de evitar
que no se esté en un momento dado tributando sobre hechos económicos que no han generado verdadera capacidad contributiva o hechos económicos que no se requieren, que no se necesitan que tenga un efecto fiscal en ese momento, o al contrario, hechos económicos que en materia contable tienen un reflejo en los estados financieros, pero fiscalmente se considera que se debe esperar ese efecto en el momento en que realmente ocurra, como sucede con el deterioro de ciertos activos. Y esas variables, que es lo que se comienza a analizar en la reforma tributaria, es lo que queda establecido en la ley 18 y 19, es donde se dice, vamos a mirar de ellas qué efecto fiscal se quiere que tengan. Y en ese efecto fiscal se determina qué es lo que se quiere que tenga en materia tributaria, es donde nace la conciliación fiscal. Ahí en ese documento es donde tiene que quedar reflejada esas limitaciones y excepciones que se le van a hacer a esos elementos del estado financiero. Entonces, partiendo de los elementos del estado financiero, vamos a tener en cuenta esas normas de carácter tributario. Y esas normas de carácter tributario, donde no sea exactamente igual a lo contable, es donde vamos a aplicar esa limitación, excepción en esa conciliación fiscal. De tal suerte que en esa conciliación fiscal es donde van a quedar reflejadas esas diferencias para que realmente a partir de ahí yo pueda determinar el correcto cálculo del impuesto del tributo que debo pagar en un momento dado de acuerdo a esa regla tributaria. Y es ahí donde debemos entender ese concepto que ha venido primando durante muchos años atrás, durante los decretos que han venido expidiéndose en materia contable, y que el artículo 4 de la ley 1314 vuelve y lo reproduce, que es que en caso de divergencia entre las normas de contabilidad y las normas de información financiera, prevalecerán las normas tributarias. Entonces, esas normas tributarias van a prevalecer, pero no como se venía haciendo antiguamente, antes de la ley 18 y 19 o antes de los marcos de contabilidad de la ley 1314, esas normas de carácter tributaria las hacíamos prevalecer aquí en una política contable, de tal suerte que ese estado financiero que se estaba promulgando venía permeado por temas tributarios, que entonces no estaba reflejando esa realidad económica. Y el ejemplo más sencillo siempre ha sido la depreciación, porque entonces las empresas decían la depreciación para efectos fiscales eran 5, 10 y 20 años. Y esa misma depreciación también se tomaba en cuenta para efectos contables. Entonces realmente no se estaba valorando la depreciación de un activo por el uso económico de ese activo, sino más bien por la necesidad fiscal de que no tuviera tanta diferencia para no hacer conciliación. Entonces ese tema es lo que primero la ley 1314 dice, no, usted va a preparar su información contable con fundamento en los estándares de contabilidad. Y es donde dice, cuando haya intromisión, la norma fiscal no tendrá, o sea, no tendrá que tener un efecto contable, porque ese estado financiero tiene que reflejar esa realidad económica de las compañías. Entonces, es esta premisa de en caso de divergencia, ¿dónde tiene que aplicarse? Se tiene que aplicar es aquí, en la conciliación fiscal. Es ahí en ese momento donde yo aplicaré esa prevalencia de la norma tributaria sobre la financiera para calcular correctamente o de la manera que se quiere ese tributo. No esa prevalencia la voy a aplicar en las políticas contables porque entonces el estado financiero realmente no está reflejando la realidad económica del negocio de las compañías. Y en ese sentido, esa es la interpretación que se considera la más adecuada y la más apropiada al concepto de la conciliación fiscal y esa prevalencia entre la norma contable y la norma financiera, la norma tributaria, perdón. Por eso cuando ustedes leen la exposición de motivos van a encontrar algunos elementos de conclusiones de esa exposición de motivos que están atados a cuál es la finalidad. Se puede coexistir, puede convivir la norma tributaria y las normas contables y las normas financieras. Bajo el alcance y el entendido de la diapositiva anterior, se considera y se concluye en la exposición de motivos que sí puede haber una coexistencia del mundo contable y el mundo tributario. Cada una, si se prepara adecuadamente, va a poder cumplir los objetivos que cada una tiene, su finalidad. Tanto los estados financieros tienen una finalidad de ser un documento idóneo para la correcta toma de decisiones de los usuarios de la información, en el sentido que cada uno considere, los prestamistas, los inversionistas, yo podré evaluar y analizar ese estado financiero para saber si tomo la decisión de invertir, de prestarle dinero a esa compañía, y asimismo, si hago de manera adecuada y preparo esos estados financieros, pues también podrán cumplir el objetivo fiscal, que es el correcto cálculo de los tributos, porque están partiendo de un elemento que está preparado en debida forma, como son los estados financieros.
Preparados adecuadamente esos estados financieros, yo aplicaré limitaciones y excepciones en materia tributaria y calcularé adecuadamente los tributos de acuerdo al respeto de los principios constitucionales en materia tributaria. Y la premisa que le mencionaba ahorita, el artículo 4, se considera que se cumple a través de esa conciliación fiscal. Esa divergencia que existe entre lo contable y lo tributario, yo voy a aplicarla en la conciliación fiscal. Y aplicada adecuadamente, entonces podríamos determinar unos tributos y podría haber una coexistencia entre el mundo contable, o sea, los estándares de contabilidad y las normas tributarias. Otro de los objetivos que tiene que tuvo la reforma tributaria era unificar el lenguaje. El lenguaje que se había comenzado a mantener o a traer los decretos reglamentarios de la ley 1314, ya no era el mismo lenguaje que estaba incorporado en el estatuto tributario. Ya el lenguaje comenzó a cambiar. Comenzábamos a hablar en materia contable de activos biológicos, mientras que el estatuto tributario tenía conceptos de rentas pecuarias. El estatuto tributario tenía concepto de la provisión, mientras que en materia contable estábamos hablando de deterioros. Ya comenzaba el lenguaje a ser diferente y a su vez el estatuto tributario no incorporaba todos los hechos económicos que ocurrían en este momento en todas las empresas. Por eso se hace necesario, aparte de actualizar el lenguaje, que habláramos ya el mismo idioma. Si iba un tributarista al área financiera y pedía una información, que esa información que estaba solicitando fuera el entendimiento del lenguaje del financiero de la compañía. Pero si no hablábamos ya ese mismo idioma, comenzaba a ser mucho más difícil el entendimiento del mundo tributario y el mundo contable. Si es difícil en este momento, era difícil en su momento, pues lo hacía más complejo cuando no hablábamos un idioma similar en tema tributario. Y lo otro que buscó la finalidad que tenía también en materia de la reforma tributaria era incorporar muchos hechos económicos que no estaban como tal en el estatuto tributario, no estaban como tal en la ley. Ya estábamos acostumbrados a analizarlos o a tomarlos, era por doctrina, por circulares externas que estaba expidiendo las superintendencias o por algunas sentencias que se habían fallado sobre esa materia y ya se estaba volviendo como la forma de hacer las cosas. Y en ese sentido, pues se hace necesario que sea la misma ley la que diga y determine cómo se va, cuál es el hecho generador, cuál es la base gravable de algunos elementos que no estaban incorporados en el estatuto tributario. Y por eso ustedes comienzan a mirar, cuando hacen toda la reflexión de las normas que están incorporadas en el estatuto tributario, muchos elementos que antes ustedes no los concebían como tal en el estatuto tributario. Y esa es otra de las finalidades que buscaba y que perseguía esa reforma tributaria, era volver a colocar todos los hechos económicos en la ley tributaria, porque no lo teníamos. Y en ese sentido vamos a observar que no hay un modelo único. O sea, aquí en la historia, en el mundo, se habla de 3 modelos en materia tributaria. O un modelo de conexión total, o la conexión formal, los que hemos llamado, donde lo contable es exactamente igual a lo tributario, por lo tanto la tributación iría bajo el modelo de conexión total, o sea, sin diferencias. Eso tiene muchos problemas, porque entonces estaríamos en un momento dado grabando hechos económicos que no generan capacidad contributiva, se estarían aceptando una serie de costos y deducciones que realmente pues no han ocurrido para efectos fiscales. Contablemente sí, yo voy reconociendo deterioros, voy reconociendo pérdidas de valor de inventarios, pero realmente eso todavía no se sabe si ocurre o no ocurre, porque solamente va a darse el hecho cuando usted vendió el inventario. Si nos íbamos a un modelo de conexión total, implicaría esos inconvenientes en materia de gravar ese tipo de hechos económicos. ¿Facilitaba el mundo para todos? Sí, porque ya no tenía que preparar sino una sola información, esa información iba a ser básicamente igual para efectos contables y para efectos tributarios. Pero tenía inconvenientes que se avisoraban porque estaban de cierta manera vulnerando como tal la Constitución política. Un modelo de desconexión, que es el otro extremo, o sea, donde lo contable y lo tributario no se hablen, cada uno tiene un mundo separado. O sea, yo prepararé mi información financiera con fundamento en los principios contables y prepararé la información tributaria con fundamento en ¿qué? En las normas tributarias. Eso implicaba ¿qué? Pues establecer toda una reglamentación en materia de cómo voy a valorar mis inventarios, cómo voy a depreciar, cómo voy a amortizar. O sea, es establecer lo mismo que tenemos en normas contables, volverlo normas tributarias. Y eso pues volvía un mundo muy complejo. Si es dispendioso hoy en día estar
trabajando 7 modelos contables más otro modelo tributario adicional, pues iba a volver un mundo más complejo en esa materia. Por eso tampoco podemos hablar de una desconexión. O sea, no podíamos hablar que nos vamos a desconectar porque también estaríamos desconociendo muchos hechos económicos que no necesitamos hacer diferencia entre lo contable y lo fiscal. De pronto, la forma como se trata contablemente, fiscalmente considera que es adecuada, no vulnera principios y va alineado a lo que se quiere en el mundo tributario. Y ya es el modelo mixto donde se hace unas conexiones de unas cosas que se requieren en otras. Por eso ustedes van a encontrar que no hay un modelo único en materia tributaria. Es un modelo donde hay combinaciones de cosas. Cuando ustedes comienzan a mirar cada uno de las normas que están incorporadas en el Estatuto Tributario, van a observar que hay cosas que son exactamente igual contable y fiscal. Pero hay otras que, si bien es cierto, vamos a partir de una conexión formal, como dicen los antecedentes de la Ley 18 y 19, partimos de ese elemento contable. A ese elemento contable comienzo a hacerle ciertas separaciones o ciertas limitaciones porque se considera adecuado hacerlas, porque si no estaríamos grabando hechos económicos. Y por eso es que ustedes van a encontrar elementos como que el valor razonable para efectos fiscales pues no va a tener un reconocimiento fiscal por las consecuencias que tiene aceptar el valor razonable en materia de impuestos, de determinación del tributo. Elementos que no vamos a tener discusión. Bueno, vamos entonces a tener en cuenta que los conceptos de activos biológicos son exactamente lo contable y lo fiscal. Otra cosa es en el mundo del reconocimiento. Yo le voy a dar el mismo sistema de medición a los activos biológicos que tiene el mundo contable frente al mundo fiscal. Bueno, es que si lo acepto como dice la contabilidad, tendría que aceptar que las mediciones de los activos biológicos se miden a valor razonable. Las pérdidas de valor de esos activos biológicos también tienen que tener un efecto fiscal. La pregunta es, en materia tributaria, ¿yo voy a gravar estos hechos económicos que todavía no sé si la planta que sembré hoy, al cabo de 10 años, me va a producir los frutos? No sabemos. O sea, como puede que sí, puede ser que se venga una helada, que haya una inundación y esa planta que sembré pues no va a sobrevivir. Entonces, si yo la grabo desde hoy, con la esperanza, porque ese es el objetivo, que a los 15 años me esté produciendo ya los beneficios económicos, pues estaría en un momento dado quitándole la caja a ese sector económico porque le estaría diciendo, págueme el impuesto ya de ese activo biológico que esperaría que genere beneficios económicos. Y eso tampoco se quiere. O sea, el mundo tributario no busca y no persigue coger dineros, recaudar, anticipar un ingreso que todavía no se sabe si va o no va a generar el beneficio económico a la compañía. Y por eso es que ustedes van a notar que nos encontramos conceptualmente, pero tenemos que hacer separaciones porque si no tendríamos efectos nocivos en la economía también al gravar hechos económicos que pueden tener una incidencia y no ha generado capacidad contributiva. Del conocimiento de todo esto, ustedes como profesionales, la invitación ¿cuál es? Primero, que si quieren entender claramente, o sea, por qué se hizo todo ese esquema en la reforma tributaria, es importante que se lean la exposición de motivos, es importante que se lea el informe de la comisión de expertos, es importante que conozcan de manera general, no a profundidad, porque hay profesiones que no necesitan coger la profundidad de las normas contables, pero sí tener en claridad el marco conceptual y ahí sí, conociendo eso, vayan y miren la reforma tributaria y entenderán por qué está escrita de esa manera, porque ese es el universo en el cual la ley 1314 en materia contable nos llevó a tomar decisiones en el mundo financiero y de esa manera pues teníamos que buscar una unión de ese mundo contable y de ese mundo fiscal. Porque si no hubiésemos hecho eso, nos tenemos que haber quedado con el artículo 165 de la ley 1607, que era esperar en 4 años, o sea en el 2019, proyectar qué se iba a hacer en materia contable, en materia tributaria frente a las reglas tributarias, frente a las reglas contables. Eso implicaría que estuviéramos este año en un universo de incertidumbre. ¿Será que lo tributario va a adoptar lo contable? ¿Será que se van a separar? Y realmente entonces la economía también estuviera en más incertidumbre de las cosas que están pasando, pero en todo caso lo que se buscaba era darle seguridad en materia tributaria frente a los cambios que se avisoraron en el mundo contable con la expedición de los marcos técnicos contables para cada uno de los grupos en el cual pues fue dividido el país en esa materia. Y eso es lo que buscó dar esa certeza en materia tributaria frente a la evolución contable
que se tenía el año pasado. Y por eso se toma la decisión de eliminar el artículo 165 y migrar hacia este modelo. En esta diapositiva que ustedes pueden observar, simplemente traigo algunos ejemplos de cómo la norma, el concepto que ustedes miran ahí, frente a cómo quedó incorporado en el Estatuto Tributario, qué artículo de la Ley 1819 habló sobre el tema, y en materia, hablando del estándar NIFUL, pues el que hace referencia a la NIFUL. Por supuesto, pues la NIPYMES va y busca la sección a que corresponda a ese concepto y lo va a asimilar. Simplemente es para que ustedes lo tengan en el radar, qué aspectos fueron incorporados y cómo cosas que antes no estaban en el Estatuto Tributario se incorporan al mismo, para que tengamos ya un patrón de medida, tengamos claro cuál es el tratamiento que se quiere dar en el mundo tributario sobre ese hecho económico. Por supuesto, la economía evoluciona, el mundo cambia, nacen nuevas formas de hacer negocio. Como eso van haciendo, pues va evolucionando las normas de contabilidad. Y en ese ritmo, pues también tendrá que en su momento evolucionar la ley tributaria para irse ajustando y adecuando a esos cambios que van mirando. Por ahora, ¿qué es lo importante? Que los cambios que vienen, que se avisoran en materia contable, ya fueron tomados en cuenta en la reforma tributaria de la ley 1819. O sea, la implementación de la NIF 15, ya los efectos que se consideraron en el análisis que se le hizo estándar en materia tributaria, ya quedaron incorporadas en la ley 1819. Por lo tanto, ese efecto no va a tener esa incidencia, o sea, así entre a funcionar para algunas empresas este año, para otras el próximo año, pues ya están incorporadas en la ley. Ahora que entra a regir también la NIF 16 en materia de arrendamientos, ese efecto también ya fue incorporado en la reforma tributaria, o sea, ese estándar que entra a regir el próximo año para las compañías, pues ya está incorporado y en el mundo tributario ya se sabe qué es lo que se quiere. Ustedes van y miran el artículo 127-1 y ahí ya le dice, mire, para efectos fiscales, ese es el tratamiento que ustedes tienen que darle a los arrendamientos financieros y cuando no cumple esa definición, pues será un gasto o un arrendamiento operativo. Y ese estándar NIF 16, pues ya los efectos, ustedes lo seguirán con base en ese estándar. ¿Van a haber diferencias? Claro que sí, porque el modelo contable es diferente al modelo tributario que se adopta. No concebíamos la forma como, o sea, consideramos que no podíamos hacer una conexión total de ese modelo y lo que se hace es crear la regla en materia tributaria para que no tenga una incidencia contable o sea, la incidencia contable pues no tenga esencia o no tenga efecto en materia de determinación del tributo. El próximo estándar que se avecina, ¿cuál es? El de la NIF 17 de seguros. Este es un estándar que apenas, o sea, si bien es cierto ya fue promulgado, en Colombia y en el mundo no entrará a regir sino por ahí después del 2020. Entonces eso va a dar el tiempo necesario para que se analice cuáles son los efectos. Colombia pues tiene una legislación muy especial para las aseguradoras y las entidades financieras, por lo tanto hay que mirar si ese estándar entra a regir en su plenitud en Colombia o también va a tener algunas excepciones como ha sucedido con algunas normas que no tienen efecto para el sector financiero en materia contable. Entonces, porque se sigue rigiendo por el régimen de la prudencia que establece la Superintendencia Financiera de acuerdo al modelo que ha adoptado, que tiene adoptado. Entonces, hay que esperar cómo evoluciona esa materia. Pero por lo demás, lo que ha evolucionado y lo que tiene que entrar, pues realmente ya se considera que están relativamente, pues machadas en materia tributaria el efecto que se tiene. Simplemente la referencia, aquí ustedes van a poder mirar pagos basados en acciones, concepto que no estaba incorporado al Estatuto Tributario. Ahí ya establece que la NIF 2 habla del tratamiento, incorporado al artículo 108-4 al Estatuto Tributario y ahí va a establecer qué es lo que se quiere. Si bien es cierto el concepto se mantiene, van a haber algunas diferencias en materia de regulaciones y de requisitos. Sobre todo, ¿cuáles requisitos? Pues los pagos a seguridad social. O sea, yo no podría aceptar un pago basado en acciones a mis empleados de niveles directivos porque en última es una remuneración laboral, la cual pues para efectos fiscales se requiere que cumpla un requisito fundamental que es que esté pagada la seguridad social, o sea, se esté reconociendo ese efecto. Entonces, esos elementos hacen que sea diferente el tratamiento fiscal y el tratamiento contable, porque pues obviamente hay reglas que se tienen que comenzar a respetar y que tenemos que adoptar. Por ejemplo, el tema de concesiones. La CINIF 12 hace tratamiento, cómo se van a tratar las concesiones y todo el tema de asociaciones público-privadas. En materia fiscal no teníamos una norma como tal que hablara del tratamiento fiscal que iban a tener las concesiones, cómo se iban a tratar, cómo se iban a reconocer los ingresos, el modelo fiscal contable que se adopta, que se tiene, es adecuado para adoptarlo fiscalmente, pues se considera que hay variables que se deben comenzar a limitar y por eso es que ustedes van a mirar la NIF 12, la CINIF 12,
pues van a haber diferencias en materia tributaria, porque consideramos que el modelo que se adopta no es, o sea, el modelo contable no es el más adecuado para efectos fiscales, porque se van a reconocer una serie de ingresos que van a gravarse, y si lo adoptamos plenamente, pues tendríamos que grabarlos. Entonces ahí vamos a tener diferencias. Algunos elementos como inventarios, la NIC 2 que habla de inventarios, pues están las reglas que hacen referencia a ese tratamiento, ahí van a encontrar también algunas referencias y algunas limitaciones que tenemos frente a ese tema. Y de una vez le digo, es la única norma, es la única, o sea, en ese artículo 59 es la única norma que hace una referencia o donde van a encontrar ustedes una distinción entre el modelo full, de ni full y ni para pymes. Es la única, el único estándar. Ustedes van a encontrar el concepto de costos por préstamos, que sí tiene una diferencia del tratamiento en que le hace la ni full, que se capitaliza, y el otro que lo lleva al gasto. Y es la única norma, ¿por qué? Porque se consideró que el efecto en últimas era simplemente temporal. O sea, yo simplemente o capitalizo y comienzo después al inventario y lo vendo, y tendrá que esperar que lo venda para tener el efecto en materia del resultado, o la pyme que sí va llevando el gasto por costos por préstamos. ¿Qué se hace ahí? Simplemente aclarar un elemento, que es que independientemente que usted lo capitalice o lo lleve al gasto directamente, pues tendrá que aplicar la regla de subcapitalización que establece el artículo 118-1. Y eso es lo importante ahí. Se consideró que no era necesario hacer una claridad que todos lo llevan en un modelo, porque la diferencia iba a ser solamente de corto plazo. Del resto, lo que busca la materia tributaria es, independientemente del modelo contable que usted esté adoptando, se hace una norma fiscal para que le aplique a todos. ¿El mayor nivel de complejidad? Sí, depende de cada compañía. Si la compañía es una compañía intensa en capital, intensa en inversiones, pues obviamente va a tener mayores diferencias entre lo contable y lo tributario. Claro que sí, porque los modelos de medición de instrumentos financieros, los modelos de medición de las propiedades, planta y equipo, pues posiblemente la estén midiendo a valor razonable, los instrumentos financieros pues estén cambiando de valor todos los días, la diferencia en cambio es un efecto fundamental en ese modelo de medición. Pues en materia fiscal se han creado reglas estables para tratar de evitar esa volatilidad. Y entonces esas empresas van a tener mayor diferencia, claro que sí, porque tienen mayor complejidad. Mientras que un grupo 3, pues realmente lo más seguro es que su contabilidad es tan simplificada que sea muy parecido a la regla fiscal. Las diferencias son muy pocas, una o dos nomás, por ahí en propiedad, planta y equipo, si es que su depreciación de su activo es totalmente diferente al límite que se ha colocado en materia fiscal, pues ahí tendría que controlar esa diferencia. Y ahí pues vamos entrando al tema de la conciliación fiscal, que es lo que estamos diciendo. Entre más diferencias tenga, o sea, entre más compleja sea mi compañía, posiblemente mayores diferencias voy a tener. Puede ser que mi compañía sea muy compleja, pero solamente la complejidad es sobre un elemento, inventarios. Pues obviamente inventarios será mi control que voy a llevar, porque es donde tengo la diferencia entre lo contable y lo fiscal. Ahí tenemos como un barrido de las normas que ustedes van a poder ir encontrando en esas diferencias. Acciones preferentes, concepto que pues no se manejaba en materia fiscal, porque en materia fiscal todo lo que fuera acciones preferenciales o acciones preferentes era patrimonio, y lo que le pagaban era dividendos. Esa era la regla general en materia tributaria. Con esta introducción de la norma, excepto la excepción que está ahí, es muy parecida a la fiscal. Usted tiene que evaluar si está frente a un instrumento de patrimonio o si está frente a un instrumento de deuda. Si la opción preferente cumple las condiciones para estar frente a un instrumento de deuda, pues por supuesto ya no será lo que pague quien emitió la acción, un dividendo, sino que será un gasto por interés. Esa es una diferencia sustancial. Por lo tanto, para el que hizo la inversión, ya no tendrá, o sea, lo que va a tener básicamente es un instrumento de deuda, de préstamo, o sea, lo que recibe son ingresos por intereses, no dividendos. Esos son dos conceptos totalmente diferentes, donde tiene tratamientos fiscales totalmente diferentes. Y eso es importante, que lo tienen que evaluar aquellas compañías que hacen ese tipo de emisión de acciones, porque tiene que evaluar ahora en que cuando emita acciones bajo ese concepto, pues evaluar qué dice la norma tributaria para saber si cumple ese precepto, y de acuerdo a eso pues darle el tratamiento que corresponda también en el mundo fiscal. Entonces hay cosas que comienzan a cambiar para algunas empresas que hagan ese tipo de actividades.
No todas las compañías emiten acciones preferentes, pues serán ellas que lo tienen que hacer, las que tienen que evaluar esa particularidad que trae la norma en materia tributaria. Algunos, combinación de negocios, un estándar que hoy en día, hasta antes o sea, hasta el 31 de diciembre del 2016, en materia tributaria, lo que estábamos llamando como el crédito mercantil. Entonces, en materia contable, pues lo que hablamos es que se va a generar un crédito mercantil, o en materia que se llamaría plusvalía, el concepto de plusvalía desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista financiero y contable, no desde el punto de vista de la administración de impuestos territoriales, que es el mayor valor por un terreno o el cambio de uso, sino desde el punto de vista de la generación de valor de una compañía. Se trataría bajo el estándar contable de la combinación de negocios, y eso tiene un tratamiento entonces en materia fiscal. Ya cambia el tratamiento a aquellas empresas que compran una empresa, un negocio, y pagan un mayor valor por ese negocio. Pues ahora tienen que evaluar cómo van a determinar esa plusvalía, cómo van a identificar esos activos para que puedan determinar qué porcentaje son activos intangibles adquiridos y qué porcentaje es el concepto de plusvalía. ¿Por qué es importante hacer esa distinción? Porque el concepto de plusvalía es un valor residual el cual yo estoy dispuesto a pagar de más para hacerme a un negocio que considero relevante para mi actividad propia que estoy haciendo, o porque simplemente quiero eliminar la competencia y yo digo, le pago y elimino la competencia. Como estoy dispuesto a pagar por ese valor, pues fiscalmente va a tener un tratamiento que es un concepto llamado plusvalía, el cual pues no va a ser objeto de amortización fiscalmente, ni contablemente, porque contablemente lo que se hace es un test de deterioro cuando haya lugar a ello. Y entonces eso sí tiene un cambio sustancial, sobre todo en las empresas del mundo comercial, que sí estaban muy acostumbradas a hacer ese tipo de negocios, de adquirir negocios pequeños. Ahí tienen que comenzar a evaluar esos cambios que se traen para efectos de la determinación de cuál sería el valor residual que me quedaría en una combinación de negocios desde el punto de vista fiscal, para poder saber cómo va a aplicar su tratamiento. Entonces es un estándar que sí tiene una gran incidencia. Un estándar también que cambia, y sobre todo para el sector de la construcción, que antes lo conocíamos como el tema de contratos autónomos, asociados a cómo yo reconocía el ingreso, el costo o el gasto cuando estaba haciendo actividades de construcción. Ese cambio cambia la norma y solamente se deja un modelo, el modelo de realización o avance de obras. Sobre ese modelo tendrán que seguir reconociendo los ingresos, costos y gastos. En la medida en que voy avanzando mi proyecto de obra para el cual estoy contratado, pues yo tendré que ir reconociendo el ingreso y los costos y gastos en ese sentido. Y ese es un cambio que es sustancial para ese mundo del negocio de esas empresas, porque ya tienen que trabajar sobre ese estándar en materia tributaria, como digo. Contablemente pues van a aplicar la NIC 11 o NIC 15 a través de lo que diga el estándar contable, pero fiscalmente el artículo 200 pues es el que ustedes tienen que mirar para saber cómo van a reconocer esos ingresos. Y así sucesivamente ustedes van a poder hacer un barrido sobre muchos elementos, y por eso estas diapositivas que miraron era como mostrarles cómo el estatuto tributario pues fue equiparando los conceptos frente a los hechos financieros que no estaban regulados en su plenitud en el estatuto tributario, y debería ser la ley la que regule esos hechos económicos para que no tengamos después interpretaciones de uno u otro sentido en saber cómo voy a tratar una combinación de negocios. No, ya ahí la norma lo dice, simplemente apliquémosla. Si hay alguna duda muy puntual, pues tocaría entrar a revisarla, pero ya sería sobre algo muy específico y no determinación de bases gravables o hechos económicos que tengan que ser determinados en la ley. Y hacia allá evolucionó el estatuto tributario, y por eso ustedes ven esos cambios sustanciales en materia de los artículos 20, básicamente desde el artículo 21 hasta el artículo 270, que está todo el tema de patrimonios y todo el tema asociado a reconocimientos de ingresos. Y otros cambios que ustedes van a encontrar en la medida en que han podido hacer la lectura a la reforma tributaria, y en la medida pues, que para cada empresa le aplica una u otra regla más. Y un efecto es que la determinación del tributo no cambió. Si ustedes van y leen el artículo 26 dice exactamente cómo se determina el impuesto, que es coja los ingresos, réstele las devoluciones, rebajas y descuentos, a eso réstele los costos y determina la renta bruta. A esa renta bruta le resta las deducciones y haya la renta líquida. Y le resta las rentas exentas que haya lugar y determina la renta líquida gravable. Ese es el artículo 26. Ese artículo como tal no cambió. Lo que hace es que cambia las formas los elementos que componen esa estructura. ¿Y por qué no se cambia la estructura?
porque ya estamos, o sea, el estatuto tributario ya está diseñado bajo ese modelo, que es determinar los ingresos, por un lado hay artículos de ingresos, por otro lado hay artículos de costos y por otro lado hay artículos de deducciones. Esa es la estructura. Cambiar ese modelo implicaba, pues primero, mucho más tiempo, que era la propuesta de la comisión de expertos. Decía, borre todo eso y usted ahora parta directamente de la utilidad contable. O sea, ya no va a haber en el estatuto tributario un artículo de ingresos, un artículo de costos y un artículo de deducciones. Eso no había. Bajo el modelo del informe de la comisión es parta de la utilidad contable y a esa hágale las depuraciones. Que el resultado al final del día es el mismo, sí, pero entonces es un cambio de concepción en materia de cómo voy a determinar mi impuesto a la renta partiendo de una u otra forma. ¿Llegaré al mismo resultado? Debería llegar al mismo resultado, pero cambia la estructura del estatuto tributario. Ese cambio implicaría cambio de doctrina, cambio de jurisprudencia, borrar básicamente todo lo que ha existido en esa materia, que ya relativamente hay cosas que generó controversia en su momento y ya hay mayor tranquilidad sobre su tratamiento. Como no se hizo de esa manera, o sea, se consideró que no era lo más adecuado, se parte y lo que se hace es ajustar cada uno de los artículos que ustedes van a mirar ahí, o sea, los artículos asociados a ingresos, el artículo 28, artículo 27, artículo 28, se incorporan artículos nuevos, van a encontrarse en los artículos de costos y deducciones, todo el artículo 58, 59, los tratamientos de inventario, cuánto es el costo de los activos fijos, y ese concepto, digamos, se va incorporando ahí. Y frente a las deducciones, en el mismo sentido, entonces, lo que se hace es ajustar los artículos que tratan cada uno de los temas para llegar en un momento dado a lo que vamos a denominar la depuración de mi concepto de ingreso, elemento contable, porque vamos a partir de la contabilidad, como siempre lo habíamos hecho. O sea, eso no es nuevo tampoco para nadie, partíamos de la contabilidad. Lo que pasa es que ya la contabilidad se volvió un poco más compleja, se ha vuelto más compleja, porque ahora la contabilidad reconoce unos conceptos. El concepto de devengo, que es el concepto que maneja el mundo contable, pues el concepto de devengo incorpora dos elementos. Un elemento que es el tema de tres elementos. Devengo son tres elementos: el concepto de realización o caja, el concepto de causación y otros conceptos que no enmarcan ni en realización ni en causación, que es todas las mediciones a valor razonable. Por eso es que cuando hablamos del devengo, hablamos que el devengo es el universo que incorpora esos tres elementos. O sea, el gran grupo del devengo incorpora causación, realización y todas las mediciones que o sea, los conceptos que no encajan ni en realización ni en causación, que son mediciones a valor razonable. Y en ese mundo que se incorpora como nueva determinación del ingreso, es por eso es que partimos de la contabilidad y por eso es que ustedes se encuentran, mire, hay cosas que no quieren que tengan efecto fiscal, entonces ustedes comienzan a mirar, efectos del interés implícito, no, para efectos fiscales se va al valor nominal, al valor de la transacción. Como contablemente tiene un tratamiento, tiene unos efectos, pues lo que dice la norma es, para efectos fiscales se va a reconocer al valor nominal o al valor de la transacción. Por lo tanto, será una materia de ajuste. Claro, será una de las diferencias temporales que tendré que ajustar. Porque como no está en el ingreso contable, pues tendré que adicionárselo para ir llegando a mi ingreso fiscal. Mediciones a valor razonable en propiedades de inversión cuando no se han vendido. Pues lo que estamos diciendo es que ese tipo de mediciones no van a tener un efecto fiscal, pero como contablemente puede estar incorporado dentro del ingreso contable, pues tendré que detraerlo para llegar a mi ingreso fiscal. Y así sucesivamente voy haciendo el proceso de depuración para ir llegando al ingreso fiscal. Y en digamos, esta diapositiva, ustedes pueden observar que yo parto de un ingreso contable y van a comenzar a mirar los ajustes por diferencias temporarias o algunas permanentes. Pueden haber permanentes como, por ejemplo, el método de participación patrimonial, que fiscalmente no se graba el método de participación patrimonial porque lo que se graba es el dividendo. Cuando le pagan, entregan el dividendo, en ese momento es que voy a reconocer el impuesto que haya lugar en ese sentido. Por lo tanto, como tal, el ingreso que se genera por método de participación patrimonial, pues no va a ser como tal un hecho económico que se ha grabado para efectos fiscales, porque vamos a grabar es el dividendo. Y así comienzan a hacer ajustes. En ese mismo sentido, lo tendrán que hacer para costos y gastos. Parto del costo y el gasto. El concepto contable, pues es como tal gastos, porque contablemente, o sea, no se habla de costos como tal, sino gastos que incorporan los dos elementos, las expensas y esos costos necesarios para incorporar el negocio. Entonces, y hacen el mismo proceso de depuración para ir llegando a mi costo fiscal. Digamos que esta diapositiva simplemente es como un reflejo de esos conceptos que están enumerados en el artículo 28, con todos los numerales que ustedes se encuentran ahí, cómo voy depurando. Pero ya vamos a llegar a lo que es la conciliación fiscal.
simplemente para recordarles lo que ustedes ya saben, por supuesto, eso ya ustedes lo han venido todos los años mirándolo y mirándolo, es, como sabemos, el mundo contable se abrió para el sector privado en 3 grandes grupos, ¿cierto? Donde uno va a aplicar la NI Full, el grupo 1, el grupo 2 pues aplicará la NI para pymes y el grupo 3 pues aplicará su modelo contable que adoptó el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Industria y Comercio a través de las recomendaciones del Consejo Técnico de la Contabilidad Pública, y ellos aplicarán su su modelo contable de acuerdo a ese anexo que está en el decreto consolidado en el 2420. A todos ellos pues obviamente tiene incidencia tributaria, sí. O sea, todos los efectos, todos los cambios que introdujo la ley 1819, pues los afectará a todos los 3 grupos contables, claro que sí. De una u otra manera, pues les va a afectar. Los que tengan muchas diferencias, pues van a tener que conciliarlas en mayor medida. Los que no tengan tanta diferencia y su transacción contable y fiscal, contable sea muy simple, muy simplificada, pues va a tener mucho más parecido a lo tributario, por lo tanto va a tener muy pocas diferencias. En el sector público, ¿pasó algo parecido? Sí, también la Contaduría General de la Nación hizo un análisis, hizo un estudio y determinó que entidades del sector público también hacen actividades mercantiles, otras compiten con el sector financiero, con el sector de hidrocarburos, hay unas que hacen actividades como industriales y comerciales del Estado, que no están en el gran universo de las entidades que tienen cotización en bolsas o no captan recursos del público, pues les establece un modelo contable también especial, y entonces por eso vamos a mirar que tenemos entidades de la resolución 743 que van a aplicar el anexo del sector privado, o sea, en la NI Full, ya van a aplicarlas con las excepciones que estableció esa resolución. Así hay entidades de la resolución 414 que les dijo, mira, algunas que consideren importante aplicar la NI para pymes, pues aplíquelas, pero en su mayoría van a aplicar un anexo que establece la resolución 414. Por eso es que hablamos de otra contabilidad espejo, digamos otra contabilidad, otro modelo contable para esas entidades. Y por supuesto las entidades gobierno, que son todas aquellas entidades que por función constitucional pues están desarrollando una actividad asociada a una prestación del servicio o a algo que está establecido en la propia ley, y son las entidades de gobierno. Entonces tenemos los ministerios, entes territoriales, gobernaciones, presidencias, departamentos, todo ese tipo de entidades pues van a aplicar la resolución 533, que lo que hace es adoptar el modelo contable, las NI-SP adaptadas, las normas de contabilidad del sector público adaptadas para Colombia. En esas entidades, las entidades grupo 4, grupo 5, esa denominación grupo 4 y grupo 5 y grupo 6 es una denominación, es un código que la DIAN estableció para efectos de tener, o sea, como el barrido de entidades que tienen que haber actualizado su RUT. Ya vamos a mirar un poco ese tema. Y entonces esas entidades, las dos primeras, las de la resolución 743 y 414, pues por supuesto tienen incidencia, le va a aplicar, le va a afectar la reforma tributaria porque ellas son contribuyentes del impuesto a la renta, por lo tanto pues tendrán que determinar los tributos con fundamento en lo que dijo la norma tributaria. A las entidades del sector gobierno pues la reforma tributaria no les incide porque pues no son contribuyentes, más allá de como agente retenedor pues los únicos efectos que va a tener. En ese orden de ideas ese es el panorama general en el cual evolucionó el mundo tributario. Y ya ahí comenzamos a mirar, a partir de todo ese resumen que acabo de hacerles, pues viene todo lo que estableció la norma. Y parte de eso que establece la norma, pues es la creación de digamos que la conciliación fiscal. Tal como lo miramos en una diapositiva, pues decíamos que las diferencias, ¿cierto? Esas diferencias que existen entre lo contable y lo fiscal, o cuando la norma tributaria y la norma fiscal, contable, ¿cierto? Pues se hablen de manera diferente, prevalecerán las tributarias. ¿En dónde van a prevalecer? Es en la conciliación fiscal. Como es el documento donde la administración tributaria necesita ver reflejado esa información, pues consideró importante que es lo que debe haber incorporado y lo que incorpora al estatuto tributario, y por eso es que ustedes lo van a ver en el artículo 772, raya 1, que es la conciliación fiscal, como el documento que ya queda arreglado, queda establecido por ley, una obligación de llevarlo, de hacerlo, ¿cierto?, de prepararlo, y a través de eso es que se van a entender administración tributaria y contribuyente. Y ahí es donde vamos a converger el mundo contable y el mundo tributario.
Eso estableció la norma. Por supuesto, pues el 30 de noviembre se expide el decreto 1998 para establecer unos parámetros de lo que se va a entender por la conciliación fiscal y por eso sale el decreto reglamentario. Y lo que hace es regular, como les decía, el 772-1, que lo que establece ese artículo es que, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4 de la ley 1314, los contribuyentes obligados a llevar contabilidad deberán llevar un sistema de control o conciliación de diferencias que surjan entre los nuevos marcos técnicos normativos contables y las disposiciones del Estatuto Tributario. Y por supuesto, el no llevarlo lo asimila a una sanción una sanción como si fuera irregularidad en la contabilidad. No por no llevar, o sea, no como si fuera una sanción en libro ni nada, sino que lo asimila a hecho generador de la sanción. O sea, no llevarlo, va y aplica la sanción establecida en el artículo 655. Este gráfico que está aquí presente, digamos, es muy similar al que miramos al principio, donde básicamente nos dice, parta usted del hecho económico, determine a través de las normas de contabilidad y su política contable, ¿cierto? Con base en eso, pues hacen un reconocimiento y medición, reconoce ese hecho económico. En ese reconocimiento y medición es donde usted tiene que mirar oiga, y fiscalmente, ¿qué pasa? Contablemente, pues yo reconozco y mido ese elemento, ese hecho económico y le doy su tratamiento en los estados financieros. Tengo que evaluar si ese reconocimiento y medición difiere de acuerdo a las normas tributarias. Si hay diferencia, pues es ahí donde tengo que aplicar las limitaciones y excepciones que me establece el Estatuto Tributario, o sea, es ahí donde voy. Y en ese intervalo es donde normalmente se va a generar lo que hemos conocido impuesto diferido, entre el mundo contable y el mundo fiscal. Muchas veces, de pronto, las bases para determinar el impuesto diferido no sea exactamente igual a la base en materia de determinación del impuesto. Puede haber diferencias, porque puede ser que usted dice, no, contablemente yo esperaría recuperar ese activo de esta manera, o puede ser una pérdida fiscal, yo no le voy a crear un impuesto diferido porque no tengo certeza que voy a recuperarlo. Entonces, si hay unas diferencias que pueden cambiar, ¿cierto? Pues puede haber diferencias en las bases, pero en condiciones normales, muy parecida, la base fiscal que establece la NIC 12 va a ser muy parecida a la base fiscal en que determino mi impuesto. Pueden haber diferencias, como le digo, y ustedes las van a encontrar cuando estén calculando impuesto diferido, van a ver esas diferencias que surgen. Pero en la mayoría van a tener un concepto muy similar. Y a través de estas diferencias de ajustes, ya sea por beneficios, por limitaciones, porque la deducción no me la acepta, porque yo lo llevo como un gasto contable, pero lo que me aceptan es un descuento tributario, como sucedió con las donaciones. Ahí van a estar reflejadas en este cuadro de diferencias que van a quedar reflejadas en esta conciliación fiscal. Y a través de la conciliación fiscal, lo que habla el proyecto, el decreto ya, ¿cierto? Es a través de esta conciliación fiscal, yo voy a tener que llevar, primero, por un lado, un control de detalle que ya miramos qué es eso, y a través de este control de detalle yo voy y llevo todo a un reporte de conciliación fiscal. Con este reporte de conciliación fiscal, pues determino y elaboro mi declaración de renta y con base acá, pues hago el estado financiero. Entonces, lo que se persigue siempre es que haya la autonomía contable y fiscal, o sea, que se respete esa autonomía, que es lo que quiere la ley 1314, que el mundo tributario no vaya y cambie algún tema contable, eso es lo ideal, ¿cierto? A veces es difícil porque estamos frente a dos leyes del mismo nivel, ¿cierto? O sea, la ley 1314 no es una ley especial, entonces pues puede modificarla cualquier otra ley ordinaria, pero pues estamos enfrentados a esa realidad y ahí con base en eso determinar este estado financiero. Y con base en esta conciliación fiscal, que es mi elemento, mi punto de análisis de diferencias, pues llegaré a mi declaración de renta. Y este documento, esta es la información que va a requerir la administración tributaria cuando haya una auditoría, es cómo usted controla la diferencia y a través del reporte de conciliación fiscal, que no es nada más, nada menos que lo que ustedes siempre van a hacer cuando hacen una declaración de renta. Coge su ingreso contable y ajusta qué puede y qué no puede llevarse en materia fiscal. Entonces, este gráfico representa eso. ¿Qué es lo que dice el decreto? Va a haber un control de detalle
y va a haber un reporte de conciliación fiscal. El control de detalle, lo que se busca y lo que buscó tanto la ley y por supuesto pues lo que hace el decreto es llevar a la práctica lo que se quería era no regular de manera taxativa, no colocar un modelo, no colocar cómo iban a ustedes a llevar el control de detalle. Lo que se busca es que el control de detalle ustedes lo apliquen de manera autónoma, dependiendo de qué, de su nivel de complejidad que tiene su compañía frente a las diferencias contables, frente a las diferencias de carácter fiscal. Entonces, por eso ustedes van a encontrar que el control de detalle es una aplicación autónoma por cada contribuyente donde ese control que va a llevar, esa herramienta que vaya a implementar, ¿cierto? ¿Qué tiene que permitir? Poder demostrar la diferencia que tiene entre la forma como yo reconozco un momento dado mido un elemento o un hecho económico financiero y cómo y en dónde se refleja esa diferencia en materia fiscal. Ese control de detalle va a llevar eso. Va a ser muy denso dependiendo de qué tan diferente soy en mi mundo contable y financiero y fiscal. Como le decía, si es una empresa del grupo 3, lo más seguro es que no tenga diferencias. Si tiene una diferencia en una cuenta muy particular. Y en ese sentido es donde tiene que entrar a evaluar qué tan complejo va a ser. Puede llevar a ser tan complejo que tiene que seguir llevando lo que ustedes conocían antes de la ley 1819 como el libro fiscal o libro tributario que introdujo la ley decreto 2548. Como puede ser una hoja en Excel, donde él dice, yo aquí tengo llevando todo mi control, mi fecha, mi documento, o sea, algo que pueda demostrarle, sea fehaciente porque es un medio de prueba. Al ser un medio de prueba, pues ustedes tienen que construirlo para que sirva como tal, como medio de prueba. Y por eso se dice que el control de detalle es un mecanismo que se debe implementar de manera autónoma por cada contribuyente, que debe tener, se debe reconocer, ¿cierto? Las diferencias que van a surgir, debe reflejar de manera consistente el tratamiento fiscal de las transacciones y hechos económicos que generan las diferencias de reconocimiento y medición contable y fiscal, servir de medio de prueba para demostrar la diferencia y las transacciones, sobre todo para aquellas compañías, sí va a tener una incidencia fundamental este sistema de control de detalle porque ahí se van a tener que implementar básicamente un registro en paralelo cuando su moneda funcional no sea el peso. Y ahí sí la recomendación que yo les digo a todos es, si ustedes han tomado la decisión de cambiar su moneda funcional, de no llevar peso y llevar dólares, pues están metidos en un problema gigantesco porque tienen que llevar un sistema multimoneda, porque ¿qué dice la norma tributaria? Para efectos fiscales, los estados financieros y sus elementos se tienen que registrar transacción por transacción, medición inicial y medición posterior en pesos colombianos. Por lo tanto, eso significa que toda si llevan su contabilidad en dólares, para efectos fiscales tienen que llevar todo un reconocimiento de una contabilidad en pesos. Eso genera muchos problemas en la distribución de dividendos, problema en demostración de cómo voy a hacer conversión después. Eso tiene un problema gigante que el Estado tiene que en un momento dado tomar una posición y determinar si la NIF 21 solamente se va a aplicar en Colombia para efectos de reexpresión de estados financieros, que yo considero que debería ser así, y no llevarla como lo están haciendo, es que hacen su contabilidad y imprimen los libros oficiales en dólares y después viene un problema de cómo le voy a demostrar a la administración tributaria que 50 dólares son igual a $1.000.000 de pesos, porque no es lo mismo convertir con NIF 21 que llevar su contabilidad en pesos. O sea, eso es totalmente diferente. Eso genera unos niveles de complejidad bastante densos que obviamente tienen que evaluar, controlarlas también, que el nivel de discusión con la administración tributaria no va a ser tan grande que pueda generar en problemas simplemente de interpretación, que es que usted la tasa que utilizó de conversión no es la misma tasa que tenía que haber utilizado para llevar ese registro de la moneda funcional en ese momento. Entonces, mi invitación es evaluar muy bien de aquellas entidades que quieren aplicar moneda funcional diferente al peso, los efectos que tiene a la luz del artículo 868-2, porque eso sí tiene una implicación bien grande. Entonces, simplemente lo que dice el decreto es que cuando usted tomó la decisión de llevar una moneda funcional para efectos fiscales, esos reconocimientos de los elementos del estado financiero tiene que hacerlo en pesos, transacción por transacción, porque eso es lo que dice la ley.
Y eso es lo que dijo el artículo 868, raya 2. El reporte de conciliación fiscal. El reporte de conciliación fiscal, en primera medida, lo que va a tomar es la información de la contabilidad cuando no haya diferencia. Cuando haya diferencia, pues va a tener que evaluar. Ese control de detalle debe servirle. Ese control de detalle debe servirle para alimentar ese reporte de conciliación fiscal. El reporte de conciliación fiscal es lo que conocíamos hasta la declaración de renta del año 2016, el formato 1732, ¿cierto? Eso es lo que ustedes, es lo que se parece, formato 1732 al reporte de conciliación fiscal. Ese formato 1732 desaparece con la renta del 2017. Ya no se presenta con la renta del 2017 porque lo que cambia es ahora al reporte de conciliación fiscal. Y el reporte de conciliación fiscal lo que va a tener es algunos elementos muy similares a lo que conocíamos con el 1732, pero ahora adecuado y ajustado a lo que es el modelo contable de las entidades, a todos los conceptos contables. Y ya antes de entrar ahí vamos a ver estas cosas generales. Primero, corresponde a un anexo de la declaración de renta. Se debe presentar a través de los servicios informáticos electrónicos que administra la DIAN. Todo mundo, todos los contribuyentes obligados a llevar contabilidad y aquellos que han optado por llevar contabilidad deben llevar y tener el reporte de conciliación fiscal. Todos lo tienen que hacer. Una cosa es que lo tengan que reportar a través de los servicios informáticos electrónicos, pero lo tienen que hacer en el momento de la preparación de la declaración de renta. Entonces no es, como mis ingresos brutos fiscales no superan los 45.000 VTs, entonces yo no hago el reporte de conciliación fiscal. No, hay que hacerlo y tenerlo ahí, de tal suerte que cuando vaya a la auditoría, si son afortunados de una buena visita de la administración tributaria, ¿no? ¿Por qué no les gusta? Entonces, cuando vaya el auditor le dice, présteme el anexo del reporte de conciliación fiscal, ustedes no le digan, no, yo se lo mando dentro de una semana, dentro de un mes porque no lo he hecho. No, hay que tenerlo. El no tenerlo, como ya mencionábamos, simplemente si se lo piden y no lo tiene, ya eso es un indicio para sancionarlos por no haberlo preparado. Entonces, desde acá, ya que están los presentes y los virtuales, sepan que el reporte de conciliación fiscal se tiene que preparar con la declaración de renta. O sea, usted hace declaración de renta y lo debe tener ahí. Que si tengo que enviarlo en los servicios informáticos, pues si cumplo el tope de las 45.000 VTs de ingresos brutos fiscales, lo enviaré a través del formato y la plataforma que establezca la administración tributaria. Si corrigen la declaración de renta, pues deben corregir el anexo de la conciliación fiscal. Eso no implica que porque corregí la declaración de renta me van a sancionar por el reporte de conciliación fiscal, no. El anexo es como tal, es pues que yo tengo que reflejar la corrección ahí y el efecto pues va a estar en la declaración de renta. O sea, si mi declaración de renta un momento dado aumenta el impuesto a pagar o disminuye el saldo a favor, pues va a dar lugar a la sanción de corrección normal de una declaración de renta. Pero el reporte de conciliación fiscal, pues simplemente si me tocó enviarlo a través de los servicios informáticos, pues lo envío como una corrección, pero eso no implica una sanción por el anexo de reporte de conciliación fiscal. La administración tributaria tendrá que expedir una resolución del contenido de ese reporte, lo tendrá que hacer en unos plazos que están establecidos en el mismo decreto. Todos los contribuyentes que lleven contabilidad o opten por llevar contabilidad tienen que actualizar el RUT. O sea, esta obligación, ¿se acuerdan que en febrero del año pasado se dijo actualicen su RUT? Y digan si están obligados a llevar contabilidad, pongan la responsabilidad obligada a llevar contabilidad y ajústense a uno de los modelos contables que están establecidos en la norma. Pues hay que actualizar ese RUT para que tenga esa responsabilidad porque ya quedó establecido ahí y quedó en el decreto, pues que no hacerlo pues se dará lugar a las sanciones de actualización del RUT. La conciliación fiscal pues no la van a preparar pues los no contribuyentes del impuesto a la renta, o sea, ellos no son contribuyentes, no son no declarantes, pues no van a preparar un reporte de conciliación fiscal porque ¿para qué? Si no declaran. Tiene pleno valor probatorio el concepto de conciliación fiscal, o sea, tanto el anexo, el reporte de conciliación fiscal como el control de detalle y el incumplimiento pues se sancionará con base en el artículo 655. Entonces, ¿qué va a pasar, digamos, en este periodo de transición? ¿Qué va a suceder antes de entrar acá a estas diapositivas de manera más rápida? Simplemente porque yo creo que lo más importante es, ya desde hace más o menos mes y medio, se ha trabajado con los gremios
a través de las diferentes agremiaciones que existen en el país, donde pues se le ha dicho, inviten a sus agremiados para que conozcan ese formato de reporte de conciliación fiscal, lo analicen, hagan pruebas y nos manden las recomendaciones del contenido de ese anexo para que una vez prescrito, pues no haya, pues tengamos todos claro lo que queremos, todos sabemos, o sea, todos sepamos qué va a contener eso. Y ese trabajo se ha venido adelantando durante todo el mes de noviembre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué dice el decreto? Al 29 de diciembre tiene que estar prescrita la resolución del reporte de conciliación fiscal. O sea, la otra semana, a finales, tiene que ya salir la resolución donde dice, mire, este es el anexo de reporte de conciliación fiscal, porque ese sí tiene un formato y es el que ustedes van a diligenciar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el 2017? Año grabable 2017, renta 2017. Usted la declaración de renta del año grabable 2017, que van a presentar en abril, las personas jurídicas, la van a presentar sin ese anexo, o sea, la van a presentar como presentaba una declaración antes de unos años atrás, sin anexo. Pero no significa que no lo van a hacer pero en un periodo diferente. Entonces, ¿qué va a salir ahorita? Sale una resolución el 29 de diciembre donde dice, se prescribe el reporte de conciliación fiscal, para que todos lo conozcan y sepan cuál es el modelo que se adoptó en el contenido de ese reporte. A más tardar, el 31 de marzo del próximo año, la DIAN expedirá una nueva resolución con lo siguiente. Primero, las especificaciones técnicas de esa resolución y los plazos de presentación de ese anexo. En esas especificaciones técnicas, pues, ¿qué va a decir? Pues, ¿cuál va a ser la estructura y el lenguaje en el cual se va a preparar ese reporte de conciliación fiscal? De tal suerte que las compañías que lo quieran hacer en sus sistemas, ir y diseñar su propio protocolo, pues lo hagan. Y la administración tributaria también va a tener un lapso para comenzar a diseñar el prevalidador o lo que determine que va a ser para facilitarle a los contribuyentes que no lo hacen de manera, o sea, no van a preparar su propio sistema, pues puedan ir y diligenciar la información. De tal suerte que la idea y el objetivo es que después de octubre, entre octubre y noviembre, se esté presentando ese anexo de reporte de conciliación fiscal del año de la declaración de renta 2017. Ese es el panorama en que nos vamos a encontrar el próximo año frente al reporte, a este reporte de conciliación fiscal. De renta 2017 se presenta en abril sin anexo, pero el anexo se va a presentar después del vencimiento de personas naturales, es lo más seguro, y esa resolución debe quedar prescrita el 31 de marzo, tal como lo establece el decreto. A partir de ahí en adelante, o sea, en octubre del otro año, se seguirá prescribiendo el reporte de conciliación fiscal con los cambios y los ajustes que toca ir haciendo año tras año, ya sea porque este es nuestro primer anexo que se va a hacer y pues en la experticia de cada uno así, mire, se nos olvidó decir esto, hay que ajustarlo y tendrá que hacerse los ajustes estos años que vienen hasta que ya tengamos un formato muy establecido. ¿Qué va a contener ese reporte? Pues va a tener, por un lado, una carátula. Ustedes ya inclusive, el proyecto de resolución de antemano también los invito a que en el transcurso de esta semana, no le puedo decir si mañana o pasado mañana, ya está en la página web de la DIAN, www.dian.gov.co, el proyecto de resolución con el anexo para que ustedes den los comentarios sobre eso, de tal manera que antes de que se prescriba la resolución, pues escuchar los comentarios del formato de cómo debe ir, si usted dice, mire, es que me falta una cuenta y yo debo estar acá, y lo presento. Entonces, lo invito para que en estos días, o sea, todavía no se me pierdan de la Navidad y del 31, entonces puedan mirar la resolución y si hay comentarios, la hagan. Entonces, esa es la invitación, yo creo que eso está hoy o mañana publicando. Entonces, ese es el tema. ¿Qué va a contener? El contenido de ese reporte va a estar asociado a una carátula y va a tener el estado de resultados, o sea, los conceptos de ingresos, costos y gastos, los conceptos de estado de situación financiera, va a tener una información que va a pedir de las entidades sin ánimo de lucro, va a pedir el impuesto diferido para que les aplique, va a haber un control de ingresos versus facturación, o sea, en ingreso contable versus lo que yo facturo, porque a veces los mundos son, o sea, la factura la puedo despedir, pero contablemente reconozco el ingreso ahora o después. Entonces es un tema de conciliación de ingresos versus facturación. Y, por supuesto, esto va a cambiar los formatos 110 y 210. O sea, el 110, que hasta el año pasado
era para los obligados a llevar contabilidad y el 210 para las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. A partir del otro año, el 110 son personas jurídicas y el 210 personas naturales, por el modelo de las personas naturales que pues más adelante tendré la oportunidad de hablar sobre ese tema. Y pues va a tener información, la liquidación del impuesto, pues va a llevar compensaciones, el control de renta presuntiva, todos esos elementos pues van a ser parte de la información que va a contener este reporte de conciliación fiscal, que es el formato que ustedes van a poder mirar en estos días cuando ya quede publicado. El ORI, ingresos, toda esta información la va a contener. Y la estructura va a ser muy parecida a esta. Parte del valor contable, los menores valores fiscales o los mayores valores fiscales para llegar al saldo fiscal, que esto pues tendrá que ir debe coincidir con los reglas de la declaración de renta y usted aquí concilia utilidad contable versus renta líquida. Después de la utilidad contable viene un tema de, aquí tengo todas las diferencias consolidadas, permanentes, temporarias, todos los elementos de reclasificación, porque contablemente yo la tenía en esa cuenta, pero fiscalmente va en otra cuenta. Entonces todo esto va a estar aquí en este valor. ¿Qué se busca después de haber hecho esta primera fase? Es que usted a través de esta utilidad contable, ahí sí ya usted me separa cuál es diferencia permanente y cuál es diferencia de carácter temporaria o temporal. Sobre todo va a ser temporal porque este va a ser unas diferencias tomadas para efectos de conciliar la utilidad contable versus la renta líquida fiscal, ¿cierto? Versus la renta líquida. Entonces van a ser diferencias que van a afectar netamente el estado de resultados y porque en última va a tener una incidencia en la determinación del impuesto. Aquí lo que hago es separar cuántas diferencias son mis permanentes y ahí va a haber un listado de todas las diferencias permanentes que están en el estatuto tributario porque las diferencias permanentes son por ley. O sea, normalmente van a ser por ley. O sea, me niegan una deducción, me aceptan un ingreso no constitutivo, me aceptan una renta exenta. Todos esos son beneficios fiscales, ya sea que me dan un beneficio o me quitan un beneficio, y eso pues está establecido en la norma. Mientras que las diferencias temporarias o temporales, si le queremos llamar de resultados, pues van a estar asociadas es simplemente a la diferencia del momento en que yo reconozco fiscalmente un hecho económico y contablemente se reconoce en otro momento diferente y puede ser algo que se genera o algo que yo estoy redimiendo porque la generé en años anteriores y eso es lo que va a estar reflejado acá. De tal suerte que, en últimas, esta conciliación, este valor que me va a llegar aquí de renta líquida tiene que ser exactamente igual a la renta líquida que hay aquí bajo el cúmulo de diferencias. Eso es lo que van a encontrar ahí. Más o menos esta es la estructura, simplemente vamos a ver la estructura del contenido. Sí, esta presentación tengo entendido que las cuelgan en la página de la Defensoría. Esa información ustedes la van a tener, no se preocupen. Van a tener el formato, entran estos días a la página de la DIAN y ahí van a poder bajar todo el formato y la idea es que se va a publicar es en Excel para que ustedes puedan trabajarlo, la idea es que ustedes lo trabajen porque en últimas ustedes son los preparadores de esa información. Y ya como para ir terminando, porque ya me están levantando la mano, entonces mira, simplemente ¿qué se esperaría? Que usted ingresos, en todos los ingresos, obviamente pues eso de concepto va a estar separado por los subconceptos en cada uno, ingresos de actividades ordinarias, por prestación de servicios, por todos los conceptos, más o menos la estructura que se ha tratado de mantener en todo esto es el lenguaje XBRL, o sea, en la misma forma, el mismo lenguaje que maneja XBRL en los diferentes anexos que se presentan para la elaboración de estados financieros, para la elaboración de notas, la idea es mantener ese lenguaje. Entonces vamos a tener el valor contable, los mayor o menor valor fiscal y aquí por ejemplo valor contable 300 millones de pesos, lo que le adiciono y lo que le quito para llegar a mi valor fiscal 335 millones de pesos. El costo, la deducción, costo-gasto, lo mismo, valor contable 130 millones de pesos, lo que le adiciono, lo que le quito para llegar a 131 millones de pesos. El gasto contable, lo que le adiciono, lo que le quito para efectos fiscales para llegar a 83 millones de pesos, de tal manera que llegue de mi utilidad contable de 100 millones de pesos a mi utilidad fiscal o mi renta líquida de 188 millones de pesos. Ese es el objetivo que se tiene con eso. Y lo mismo, después viene el proceso de reconciliación, digamos, parto de los 100 millones de pesos, utilidad contable, ajusto las diferencias permanentes, o sea, cuáles diferencias permanentes me disminuyen la renta líquida, cuáles diferencias permanentes me aumentan la renta líquida, porque puede ser también que me aumentan.
llego a una ganancia o pérdida contable después de diferencias permanentes, que a partir de ahí yo sí podría calcular una tasa efectiva de tributación, podría evaluar cuál es el costo de los beneficios fiscales que se dan o el costo de beneficios, o sea, cuánto se está las empresas también perdiendo porque le están limitando algunas deducciones. O sea, esto permite hacer muchos estudios, muchos análisis para política fiscal, ¿cierto? O sea, eso es importante también que el Estado conozca los números. Con esto vamos a poder tener, yo creo que por primera vez, cuál es el estado financiero consolidado de 30.000 compañías, o sea, de todas las compañías del país. O sea, así como hay un estado financiero, un balance general de las entidades de gobierno, esto va a tener también va a poder evaluar, mire, el país tiene activos por tanta cantidad, tiene deudas por tanta cantidad, o sea, de todos los sectores económicos. Eso es una buena, o sea, por lo menos saber en qué estamos, ¿no? Eso es un buen elemento de información. Y eso también nos va a permitir en un momento dado regular tasas efectivas de tributación si realmente es el 60% como hablan los sectores económicos o si es realmente el 30% o si es el 20%. Puede ser que hay sectores económicos que sí es el 70%, pero hay un sector económico que pronto es del 10% y a todos los castigamos por igual, ¿cierto? Si tenemos información se puede segmentar la información y evaluar dónde están realmente esas diferencias de tasas efectivas de tributación. Y así mismo, entonces las diferencias temporarias que aumentan, o sea, que son las deducibles, las imponibles que se generaron, las que se revirtieron porque el año pasado tuvo un efecto, más las deducibles, las imponibles para llegar a mi renta líquida ordinaria del ejercicio, que son 169, que debe ser igual a la que hallé por el otro renglón. Y a partir de ahí abajo, pues ya viene todo el tema de determinación de compensaciones de pérdidas fiscales, compensación de renta presuntiva, rentas exentas, descuentos tributarios, todo lo que contiene la estructura del formato de declaración de renta. Hacia allá es lo que quiere la conciliación fiscal y el reporte de conciliación fiscal. Y por último, el decreto lo que le dice es que si usted tomó la decisión de llevar su moneda funcional en dólares, pues tiene que hacerlo con base en las tasas representativas del mercado que está en el decreto único tributario de 1625 en el 113, que es básicamente la tasa del día o de la semana promedio que expide la Superintendencia Financiera. Digamos que esto es lo que tenía para ustedes para compartir en este lapso de tiempo que tenemos. Tengo entendido que la sesión de preguntas va después de 11:30 a 12 más o menos, entonces las pueden anotar ahí para que dárselas, o sea, para que ahora cuando sea la sesión de preguntas se las recibimos y tratamos de responderlas con mayor gusto porque la idea es que tratemos de salir lo más claros posibles. De mi parte, muchas gracias por este espacio y hablamos más tardecito.